Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir comenzando. Eh, ya en realidad ya hemos visto todas las fórmulas que entrarían en este parcial, ¿no? Y ya hemos hecho ejercicios de dilatación, calorimetría y termodinámica. Entonces aquí igual he hecho una compilación de los tres temas para que vayamos resolviendo. Que son algo un poquito diferentes a los que hicimos en las anteriores dos clases. Ya, por ejemplo, este nos dice una lámina metálica de latón a 10 grados centígrados vamos a ir anotando datos. Poner temperatura 1, 10 grados centígrados. Tiene la misma superficie que una lámina delgada de acero que se encuentra a 20 grados centígrados. Del latón va a ser igual a la superficie del acero. Cuando aquí el acero está a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura común a la cual ambas láminas volverán a tener la misma superficie? Porque en este caso inicial, por ejemplo, ambas tienen la misma superficie, pero no se encuentran a la misma temperatura. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que hallemos una temperatura en común a la cual nuevamente las superficies van a ser iguales. Y aquí ya nos da los datos, sí, el ingeniero, de los coeficientes de dilatación lineal, tanto para el átomo como para el acero. Ya, entonces, a ver, ¿de dónde partiríamos aquí? Por ejemplo, sabemos que inicialmente ambos tienen la misma superficie. Entonces, en ambos se va a producir una variación de longitud, ¿no es cierto? Donde va a llegar de su temperatura 1, por ejemplo, para el latón a una temperatura final. Y hasta eso se va a producir una variación de superficie. No estamos hablando de superficie. Lo mismo para el acero. Va a haber una variación de superficie. Y esa variación de superficie tiene que ser igual en ambos casos para que su superficie final vuelva a ser igual. Ya, entonces ese es el concepto del cual partiríamos. En que las variaciones de superficie, tanto para el latón como para el acero, van a ser iguales. Ahora, ¿a qué era igual la variación de superficie? Esta variación dependía de la superficie inicial, de su coeficiente de dilatación. La una es del latón, ¿no? Entonces le voy a poner LA. Por la variación de temperatura. Este va a llegar a una temperatura final y su temperatura inicial era la temperatura 1, 10 grados centígrados. Para el acero, lo mismo, el acero tenía una superficie inicial 2, va a tener su coeficiente de dilatación superficial y la variación de temperatura. Temperatura final menos la temperatura inicial 2. Ya, digamos. Ahora aquí la superficie 1
era igual a la superficie 2, ¿no? Entonces las superficies iniciales se nos van a simplificar. Vamos a seguir, voy a ir multiplicando el coeficiente por cada uno de los términos. Aquí tendría coeficiente de latón por la temperatura final, menos coeficiente del latón por la temperatura 1. Y lo mismo para este lado. Coeficiente del acero por la temperatura final menos coeficiente del acero por la temperatura 2. Llevamos a un solo lado los términos que tienen a la incógnita. La incógnita en este caso es la temperatura final. Entonces aquí voy a tener coeficiente del latón por la temperatura final. Este pasaría con menos coeficiente de dilatación superficial del acero por la temperatura final. A este lado me va a quedar este del latón que está con menos pasaría con más coeficiente de dilatación del latón por la temperatura 1 menos este término, coeficiente por la temperatura 2. Sacamos factor común la temperatura final y despejamos. Temperatura final va a ser igual a ¿qué? Todo este término voy a copiar. Dividido entre el coeficiente del latón menos el del acero. Y por ejemplo, nosotros sabíamos que el coeficiente de dilatación superficial es igual a ¿qué? A 2 veces, el superficial es igual a 2 veces el coeficiente lineal, ¿no es cierto? Y si reemplazan, por ejemplo, en cada uno, aquí 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón, 2 veces el del acero, 2 veces, lo mismo en cada uno se va a repetir 2, 2, 2 y se podrían simplificar. Y de ese modo su ecuación podría también quedar aquí en función directamente del coeficiente de dilatación lineal, o también lo podríamos calcular y reemplazar. Pero a lo que me voy es que si yo reemplazo esto en cada uno de los términos, igual es como que me quedaría en función directamente del coeficiente de dilatación lineal. Vamos reemplazando entonces el del latón 1,9 por 10 a la menos 5. Creo que lo voy a escribir, cuesta mucho. 1,9 por 10 elevado a la menos 5. Por la temperatura 1, la temperatura 1 era 10 grados centígrados.
menos el coeficiente del acero, 1,1 por 10 elevado a la menos 5 también, por la temperatura 2, que es 20 grados centígrados, sobre el coeficiente del latón, 1,9 por 10 elevado a la menos 5 menos menos 1,1 por 10 elevado a la menos 5. Reemplazamos todo eso en la calculadora. ¿Cuánto les da? ¿Alguien lo calculó? A mí me salió menos 3,75. Ya entonces a la temperatura de menos 3,75, estas dos láminas vuelven a tener la misma superficie. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Todo claro. Bueno, hacemos entonces al siguiente. El siguiente que puse es de calorimetría. Ya, bueno, acá nos dice, vamos a ir anotando datos. $100 gramos de una aleación de oro y cobre. Entonces aquí tenemos una masa de un metal, pero que es una aleación, ¿no?, entre oro y cobre. Le voy a poner M, ¿ya? Es 100 gramos. A la temperatura de 75,5 grados centígrados. A esta le vamos a poner temperatura 1. Entonces a este pongámosle masa, no, dejémosle como M nomás, o si quieren le ponemos masa 1. Dice, esta masa se va a introducir en un calorímetro que contiene 502 gramos de agua. Aquí voy a hacer una aclaración, este es oro y cobre. Y este es agua. Que está a una temperatura de 25 grados centígrados. La temperatura de equilibrio es de 25,5 grados centígrados. Calcular la composición de la aleación, sabiendo que los valores específicos del oro y del cobre son. Entonces aquí nos piden la composición. Podemos dar el resultado en gramos o en porcentaje. De todos modos, inicialmente lo sacaría en gramos
y también podríamos hallar el porcentaje, ¿no? Pero si nos habla de composición, es mejor dar el resultado en porcentaje. ¿Qué porcentaje de esa masa es oro? ¿Y qué porcentaje es cobre? Y aquí nos dan el dato del calor específico, ¿no? El calor específico del oro, 130 joules sobre kilogramos grados centígrados. Calor específico del cobre, 397 joules kilogramos grados centígrados. Ya, entonces esos son todos los datos que tenemos. Ahora, habíamos dicho que en la fórmula de calorimetría siempre partimos de que un cuerpo o los cuerpos que tienen mayor temperatura pierden calor y el que tiene menor temperatura gana calor, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a tener la aleación del metal y el agua. Esos son los únicos dos, ¿no? Donde uno va a ganar y el otro pierde. Y en este caso, el que gana calor, por ejemplo, sería el agua. Aquí nos menciona que todo esto está dentro de un calorímetro, pero si no me dan ningún dato del calorímetro, entonces no se lo considera. Ya en cambio, si nos dieran la masa del calorímetro y de qué material es el calorímetro y su calor específico, entonces sí debemos considerarlo, pero como en este caso no nos dan ningún dato, no se lo considera en lo que es el calor ganado o perdido. Simplemente serían los materiales que están dentro del calorímetro, ¿no? Que son las aleaciones, la aleación y el agua. Entonces decíamos que aquí el que va a ganar calor va a ser el agua, entonces aquí sería masa 2. Si bien gana calor, no hay un cambio de estado, ¿no? Si se fijan, temperatura 2, 25 su inicial y la final 25,5. Entonces, simplemente aquí hay una variación de temperatura. Entonces sería masa 2 igual al calor por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Aquí en el calor perdido vamos a tener dos cuerpos, lo consideraríamos como dos cuerpos, el oro y el cobre. Entonces, ya, entonces aquí tendríamos le voy a poner masa de oro, ya, masa de oro por el calor específico del oro por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura 1. Más, lo mismo con el cobre. Masa del cobre por el calor específico del cobre por la variación de temperatura. Final menos temperatura 1. Ya, ahora en esta ecuación, fíjense que tenemos nosotros dos incógnitas. Una es la masa del oro y la otra es la masa del cobre, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos incógnitas, tenemos que buscar una segunda ecuación porque tenemos que tener una ecuación por cada número de incógnitas, ¿no? Entonces, si tenemos dos incógnitas, tenemos que tener dos ecuaciones.
¿Cuál sería nuestra otra ecuación? ¿O de dónde podríamos sacar otra ecuación? La suma de las masas. Ya la suma de las masas. Sabemos que la masa 1, o total, si quieren ponerle, que ese sí es un dato, es igual a la masa de oro más la masa de cobre. ¿No? Entonces, en esta ecuación igual tenemos dos incógnitas. Ya tenemos nuestras dos incógnitas con nuestras dos ecuaciones. Y aquí entonces yo tendría que despejar. Puedo despejar bien la masa del oro o bien la masa del cobre. ¿Cuál quieren despejar? Del oro. Ya, a ver, despejemos la del oro. Entonces, masa del oro va a ser igual a la masa 1 menos la masa de cobre. Y reemplazamos esta ecuación en la primera. Entonces aquí copio el primer término de aquí y se mantiene. Masa 2, calor específico del agua, temperatura final, menos temperatura 2. Va a ser igual. Aquí, por ejemplo, incluso podríamos sacar factor común la temperatura final menos la 1, porque para ambos es la misma, para que no se haga tan larga la ecuación. Y ahora sí que nos quedaría, en vez de masa de oro, entonces colocamos masa 1 menos masa de cobre. Copiamos todo lo demás. Calor específico. Todo esto. Y todo eso se va a volver a copiar porque ya ahí no tocamos nada. Ah, bueno, pero aquí sí, esto de aquí ya lo saqué factor común, ¿no? Ya. Ahora sí ya solamente tenemos una incógnita, que viene a ser la masa del cobre. Entonces hay que despejar, perdón, aquí también. Hay que despejar la masa del cobre. ¿Ya? Entonces, este que está multiplicando, por ejemplo, lo puedo pasar a dividir. Aquí tendría que multiplicar esto por cada uno. Vamos a subir esto un poco más. Este término va a pasar a dividir. Menos temperatura final menos temperatura. Aquí multiplicaríamos esto por cada uno. Masa 1 por el calor específico del oro menos masa del cobre
por el calor específico del oro más masa de cobre por el calor específico del cobre. Ya este término que simplemente está sumando, lo podemos pasar al otro lado a restar. Y aquí ya tendríamos nuestra variable que es la incógnita, sacaríamos factor común y esos otros pasarían a dividir. Y entonces, sigamos, este término voy a copiarlo, aquí no hago nada, simplemente lo copiamos. Este dijimos que va a pasar al otro lado a restar. Y aquí sacaría factor común la masa del cobre. Masa de cobre por el calor específico del cobre menos el calor específico del oro. Por último, para despejar la masa del cobre, esto que está multiplicando tendría que pasar a dividir a todo esto, ¿no? Entonces aquí voy a despejar masa de cobre, va a ser igual 1 sobre esto de aquí. Pasa a dividir por todo esto. Ya, y así quedaría entonces la ecuación. Y ahora nos tocaría reemplazar. Masa del cobre. Va a ser igual a 1 sobre. ¿Cuánto era el calor específico del cobre y el del oro? El del cobre es 397 y del oro es 130. De 197 y el del oro 130. Sus unidades, esto estaba en joule sobre kilogramos, si no me equivoco, por grado centígrado. No, 397 es joule kilogramos sobre grado centígrado. Por la masa 2 por el calor específico, este era del agua, ¿no? La masa de agua es 502 gramos. Ahora, aquí, por ejemplo, no les ha dado el calor específico del agua en joule, kilogramo, grado centígrado. No es necesario. Si queremos, podemos trabajar aquí nosotros la masa en gramos y el calor específico en gramos sobre, en caloría. Ah, no, sí. Porque aquí nos va a quedar caloría y acá nos va a quedar joule. Entonces sí tendríamos que trabajar también con el calor específico del agua en las mismas unidades. A ver, voy a buscar cuánto es el valor, o alguien si lo tiene a mano, el calor específico del agua en joule.
4186. Pero está en Kelvin y en kilogramos. A ver, ¿cuánto me dices? Allá en gramos y en centígrados es 4,186. Ah, ya. A ver, lo vamos anotando. La masa, voy a anotar primero la masa y de ahí me dictas cuánto. La masa es 502 gramos. Ya, ahora sí, ¿cuánto es el calor específico del agua? 4,186. Esto está en Joule. Y en ¿Joule? gramos, sí, y está en gramos y en centígrados. Sí. Ya. En realidad, por ejemplo, cuando las variaciones de temperatura, si están en grados centígrados o en Kelvin, se puede reemplazar el grado centígrado por el Kelvin. No hay ningún problema porque no se olviden que en las escalas de temperatura, Kelvin trabaja con un rango de 100 en la división, ¿no? Y lo mismo para Celsius, igual trabaja con 100. Entonces, una variación de 1 grado centígrado es igual a una variación de 1 grado Kelvin. ¿Ya? Solo para datos. Bueno, las temperaturas. La temperatura final era 25,5 y la temperatura inicial era 25, ¿no? Esto era para el agua. Sobre menos la temperatura final, que es 25,5, menos la temperatura 1, que no me acuerdo cuánto era, 75,5. Menos la masa 1, que era 100 gramos, por el calor específico del oro, que era 130. Ah, y aquí también tendría que transformar, ¿no? Para que se puedan simplificar, no se olviden, miren, este está en, su calor específico está en kilogramos por grado centígrado. Entonces aquí esta masa también tendría que estar en kilogramos para que se puedan simplificar. 100 gramos en kilogramos va a ser 0,1. Ya entonces veamos las unidades, fíjense, gramo con gramo se va a ir, centígrado con centígrado, aquí nos va a quedar joule sobre grado centígrado. Aquí kilogramo con kilogramo se va a ir y nos va a quedar joule sobre grado centígrado. Ambos tienen que quedar en las mismas unidades para que se puedan restar, ¿no? Luego joule, grado centígrado se van a simplificar con este y este va a pasar al numerador como kilogramo. Entonces están bien nuestras unidades. Reemplazamos todo eso. Ya, esto me da 0,03. No se olviden que esto va a estar en
kilogramos. No, y habíamos dicho que la masa de oro iba a ser igual a ¿qué? A la masa 1 menos la masa de cobre. La masa 1, 0,1 kilogramos menos 0,03. 0,07. Ya ahora si queremos hallarlo esto en porcentaje, para nosotros la masa 1 vendría a ser el 100%. ¿No? Y la masa, por ejemplo, de cobre es nuestra incógnita. Entonces aquí X va a ser igual a la masa de cobre por el 100% sobre la masa 1. La masa de cobre es 0,03 por el 100% sobre 0,1. $30. El sal sería oro, ¿no? Entonces 30% cobre, 70% oro. Ahí acabaría. Ya la ecuación, por ejemplo, la podrían ir ustedes haciendo más corta. O sea, habría hecho más corta si yo, por ejemplo, haya reemplazado ya. Como aquí tenía, como aquí, por ejemplo, teníamos todos estos datos, podríamos haber ido reemplazando para que no quede tan larga, ¿no? Y ya ir teniendo directamente ya valores en lugar de mover ecuaciones. Ya entonces, de cualquier forma, ese sería el resultado. ¿Y aquí hay alguna pregunta? Si no, pasemos al siguiente ejercicio. Creo que ya el siguiente que puse es de... Ah, este es de termodinámica. Simplemente que este ejercicio es cortito. Ya fíjense, este es bien cortito. Nos dice, un gas absorbe 800 joules de calor, ¿no? Entonces dice, el gas absorbe calor igual 800 joules. Y se dilata en 1 metro cúbico. O sea que aquí va a haber una variación de volumen de 1 metro cúbico. Si acumuló 500 joules de energía interna, creo que aquí lo voy a tener que hacer con...
Ya nos dice si acumuló 500 joules de energía interna y este por si acaso es volumen. ¿Ya? Y aquí va a haber una variación de energía interna igual a 500 joules. Nos pregunta inciso A qué trabajo realizó. Inciso B, si la dilatación fue a presión constante, ¿cuál es el valor de esta presión? Ya, entonces aquí hay una ecuación, ¿no? Que les puse para termodinámica, que es la primera ley para un sistema cerrado, donde se tiene que cumplir que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Entonces, en realidad se trabaja la primera pregunta con esa fórmula. Ya nos pedía el trabajo, ¿no? Entonces, para el inciso A, sabemos que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Trabajo entonces va a ser igual al calor menos la variación de energía interna. Y reemplazamos. El calor fue 800 joules. La variación de energía interna 500. Entonces el trabajo que realizó el sistema fue de 300 joules. Igual no se olviden, cuando el sistema se expande, o sea, cuando aumenta su volumen, siempre el trabajo es positivo. En cambio, cuando el gas se comprime o es comprimido, es un trabajo que lo realiza un medio externo al sistema, por eso ahí el trabajo es negativo. Pero siempre que es expansión, siempre el trabajo va a ser positivo. Ya entonces aquí hay un trabajo de 300 joules, sabemos que va a haber una expansión a presión constante. El trabajo en un proceso isobárico era igual a la presión por la variación de volumen. Tenemos la variación de volumen, es 1 metro cúbico, tenemos ya el trabajo, entonces aquí simplemente es despejar. Presión va a ser igual al trabajo sobre la variación de volumen. $300 joules sobre 1 metro cúbico. Entonces esto va a ser igual a 300. No se olviden, joule es newton por metro. Entonces ese metro se va a simplificar con el del denominador y nos va a quedar newton metro cuadrado. O pascal también, ¿no? Si quieren pueden ponerlo como pascal o newton metro cuadrado. Ahí terminaría este ejercicio. Simplemente que lo puse porque era diferente a los otros que ya hicimos. Y el último, que ya es con los diagramas como los que habíamos hecho anteriormente. Solo que en este caso igual no nos da el diagrama, nosotros tenemos que hacerlo. Ya nos dice, un gas ideal tiene las siguientes condiciones iniciales. 15 litros, 2 atmósferas y 250 grados Kelvin. Y se somete a los siguientes procesos. Ya entonces vamos a comenzar aquí. A ver, aquí voy a poner 2. Ya entonces nos dice que inicialmente estaba en este punto. 15 litros, 2 atmósferas y 250 grados Kelvin. De ahí se va a comprimir adiabáticamente hasta 10 litros. Y nos da el coeficiente adiabático 1,4. Entonces aquí va a haber una compresión adiabática. Hasta 10 litros.
2. Se comprime isobáricamente hasta 5 litros. ¿Sí? Entonces aquí ya una línea recta, ¿no? Hasta 5 litros. ¿Qué más? Tercero, se expande isotérmicamente hasta la presión inicial. Ya, por ejemplo, aquí nos dice simplemente que se va a expandir isotérmicamente hasta la presión inicial, pero no les dice hasta las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, aquí en realidad no sé hasta qué volumen o hasta qué, en qué línea de la temperatura estaremos, ¿no? Entonces voy a asumir un punto por aquí. Ya, entonces podemos ponerle a este A, B, C y D. Nos pide el inciso A que calculemos todas las variables termodinámicas, presión, volumen, temperatura en cada etapa. Inciso B que dibujemos el diagrama presión, volumen de todo el proceso. En realidad entonces este sería el inciso B. Inciso C, calcular el trabajo negativo. Ah, eso me olvidé, quería preguntar. ¿A qué se refiere con trabajo negativo? ¿Solo los trabajos de compresión? Porque todo lo que es compresión es negativo. Por si acaso no ha explicado eso el ingeniero. Bueno, para el primer inciso dijimos que hay que hacernos un cuadrito. No, aquí tenemos 4 puntos. Presión, volumen, temperatura. Vamos viendo entonces los datos que tenemos. En el punto A, por ejemplo, ya nos daban la presión, 2 atmósferas, ¿no? Aquí igual podemos aclarar que la presión está en atmósfera, el volumen está en litros y la temperatura siempre en Kelvin. Entonces aquí el volumen era 15 litros, la temperatura 250 Kelvin. En el punto B, nos dice que se va a comprimir de manera adiabática hasta 10 litros. Entonces aquí nos están dando el volumen. En el punto C nos dice que se va a expandir isotérmicamente hasta la presión inicial. Ah, no, perdón. Estoy acá en el segundo, ¿no? Se comprime isobáricamente hasta 5 litros. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener que la presión en C va a ser igual a la presión en B. Y nos dan el volumen hasta el cual se va a comprimir, 5 litros. Ahora el proceso de CAD. Se expande isotérmicamente, o sea que la temperatura
que hay en C va a ser la misma que la temperatura en D, hasta la presión inicial. Entonces aquí hasta 2 atmósferas. Ya entonces vamos completando lo que nos falta. No, de A a B hay un proceso adiabático. Entonces teníamos las siguientes fórmulas. Proceso adiabático, ¿no? Teníamos para la temperatura, que relacionaba temperatura y volumen, y que relacionaba presión y volumen, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la de presión. Presión 1 por volumen 1 elevado al coeficiente adiabático. Entonces aquí vamos a tener presión de B por volumen de B elevado al coeficiente adiabático es igual a la presión de A por el volumen de A elevado al coeficiente adiabático. Tenemos los volúmenes, vamos a despejar entonces la presión. Presión de B va a ser igual a ¿qué? A la presión de A por el volumen de A dividido entre el volumen de B. Como ambos tienen el mismo exponente, lo podemos factorizar. Y reemplazamos. La presión de A es 2 atmósferas. El volumen de A es 15 y el volumen de B es 10. Y esto está elevado a 1,4. $3,53 redondeado. Ya, 3,53. Y lo colocamos al cuadro también. Y aquí sabíamos que la presión en C iba a ser igual a la de B, entonces este también se mide. 3,53. Ya, vamos con la temperatura. Para la temperatura, era temperatura por volumen elevado al coeficiente menos 1. Despejamos entonces de aquí la temperatura. Va a ser la temperatura de A por el volumen de A sobre B. Lo mismo se factoriza el exponente. Temperatura de A 250. Volumen de A 15, volumen de B 10. La temperatura en B es 235. Ya. Listo, sigamos. ¿Qué más teníamos aquí? De B a C dice que hay un proceso isobárico. Entonces, de C, por ejemplo, me falta la temperatura. Si es isobárico, entonces aquí la presión era constante. Si partíamos de la ecuación de estado, igualando entre un estado y otro, para presión constante nos quedaba volumen, en este caso de C sobre temperatura de C, va a ser igual al volumen de B
sobre la temperatura de B. Y de aquí despejamos la temperatura. Temperatura de B va a ser igual. Este pasaría a multiplicar, este que está dividiendo pasaría a multiplicar y el volumen pasaría a dividir. Entonces, volumen de B sobre volumen de C por la temperatura de C. El volumen de B era 10 y el de C 5. La temperatura de C, dice al revés. Dice al revés, teníamos que despejar la temperatura de C. Pero no lo borres, puedes seguir haciéndolo ahí, digamos. ¿No ves? Ya. Solo al final ese 10 quinto. Sí, pero igual la ecuación después son las chipas. Ya temperatura de C va a ser igual al volumen de C sobre el volumen de B. Por la temperatura de B. Ahora sí. Entonces reemplazamos. Volumen de C 5, volumen de B 10. Temperatura de B 235. ¿Cuánto da eso? 117,5. Ya. Aquí nos decían también el ejercicio que la temperatura D va a ser igual a C, porque entre estos dos había un proceso isotérmico. Entonces aquí se repite la temperatura y nos faltaría calcular el volumen. Ya se lo voy a calcular acá. Entonces es temperatura constante, ¿no? Para temperatura constante se cumplía que la presión por el volumen es constante entre dos estados. Queremos conocer cuál es el volumen en D. Ya, la presión en C era 3,53. El volumen en C, 5 litros. La presión en D es 2. Sería 8,82. No es 3,53 la presión en B. Pero de B a C es isobárico. Entonces en ambas es la misma presión. ¿No ves? En C también va a ser 3,53. Ya, entonces esto nos da 8,825. Entonces aquí voy a corregir un poco el gráfico, ya porque el gráfico yo había hecho que
quede entre 10 y 15, pero en realidad va a quedar entre 5 y 10, ¿no? Porque su volumen es 8,82. Más o menos por ahí. Entonces aquí estaría nuestro punto D. Y cuando hacen el diagrama, igual colóquenle los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí la presión era 353. ¿No? Y aquí el volumen 8,82. Ya, entonces de ese modo quedaría el diagrama y ya estaría completado también el cálculo de las variables. 8,825. Les preguntaba si cuando les pedía calcular el trabajo negativo, solo había que calcular los trabajos de compresión. Esa era mi duda. Sí, por ejemplo, todos los trabajos de compresión son negativos. Y si hay expansión, el trabajo es positivo. No, y acá en el inciso C les dice calcular el trabajo negativo. Entonces yo entiendo que me pide los trabajos de compresión. Entonces el trabajo de A a B y de B a C, digamos. Y aquí vamos a abrir una hoja más. Y me voy a copiar este cuadrito. Y entonces vamos a calcular primero el trabajo de A a B. De A a B, por ejemplo, había un proceso adiabático. Hay un proceso adiabático, por lo tanto, aquí el trabajo va a ser igual a la presión, los finales, ¿no? Presión de B por volumen de B menos la presión de A por el volumen de A. Sobre el coeficiente menos 1. Igual acá la tiene. 1 menos el coeficiente, perdón. A ver. Sí, 1 menos el coeficiente. Puse al revés. Ya, entonces esto sería de A a B. Reemplazamos la presión de B, 3,53. El volumen de B, 10. Menos la presión de A, 2. El volumen de A, 15. Esto está en atmósfera, litro.
dividido entre 1 menos su coeficiente 1,4. Esto nos da menos 13,25. Vamos con el siguiente de B a C. De B a C había un proceso isobárico. Y en un proceso isobárico, el trabajo es igual a la presión por la diferencia de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Presión 3,53. Volumen de C5, volumen de B10. $17,65 negativo. Bueno, según yo, si nos pide el trabajo negativo, tendríamos que sumar estos dos, digamos. No, porque son los únicos dos procesos en los cuales va a haber trabajo negativo. Ya de C a D va a haber un trabajo positivo porque es un trabajo de expansión. Entonces aquí el trabajo negativo va a ser igual al trabajo de AB más el trabajo BC. Que esto les va a dar menos 30,9. En cambio, si nos pediría el trabajo neto, entonces hacemos el cálculo de A a B, de B a C, y tendríamos que hacer aquí el de C a D y sumarlo, ¿no? Sumarlos con el signo que tengan. Hasta ahí sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene duda. Están todas subidas en el enlace del Drive. Los he subido como PDF y el video también, digamos. ¿Cuándo es su examen? Disculpen. ¿Tienen fecha ya? Este lunes al siguiente, creo que. ¿El tercer parcial? Sí. Porque ya estamos casi como al límite, digamos, ¿no? De terminar el semestre. Bueno, entonces esa sería la clase de hoy. Para la siguiente, 26. Porque todavía tiene que tomarles final. Yo creo que el final será quizá la misma semana o la siguiente semana.
Bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana. Vayan a almorzar.